Este video ha sido realizado, en mayor medida, basándonos en el libro Tarascos y Mexicas del historiador Alfredo López Austin, 1981, uno de los más importantes en torno a la investigación de Mesoamérica. Bienvenidos a su canal de historia, donde todos los histéricos son bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre los mexicas, hablaremos desde su salida de Aztlán hasta la creación de la Triple Alianza, conformada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Comenzamos. Para hablar de los mexicas, debemos volver al pasado, poco más de 800 años. Para ser más exactos, tenemos que situarnos en el siglo XII y ubicarnos en un lugar conocido como Aztlán, lugar del que saldrían 7 grupos de mexicas a consecuencia de que los aztecas les cobraban tributos. Estos 7 grupos de hombres iniciaron un proceso migratorio que los llevaría hasta el lago de Texcoco, acompañados en todo momento por la imagen de su dios Huitzilopochtli, el cual se les había aparecido según lo relataron los propios mexicas. Si te interesa saber más sobre Huitzilopochtli u otros dioses prehispánicos, te dejaré una serie de enlaces en el primer comentario fijado de este video. Ahora bien, durante este proceso migratorio, las cosas no siempre estuvieron bien, ya que entre los mexicas se dieron problemas, los cuales se resolvían mediante el asesinato o la separación del grupo, lo cual reducía considerablemente el número de mexicas. Ahora bien, es importante aclarar que la versión que dieron los mexicas con relación a la aparición de su dios Huitzilopochtli tiene un fondo de carácter más político que religioso, ya que básicamente ellos se encargaron de reconstruir la historia de su viaje para beneficiar a las futuras personas que ostentarían el poder. Si bien ya hemos hablado de la reconstrucción de los sucesos por parte de los propios mexicas para legitimar su poderío, estos inicialmente eran una civilización sumamente modesta, agricultora, pescadora y cazadora, cuyo único objetivo inicialmente era establecerse en un lugar en el que no fuesen sometidos, aunque con el tiempo se volverían una civilización fuertemente militarizada, pero de eso ya hablaremos más adelante. Ahora bien, ¿cómo es que eligieron el lugar donde se establecerían? Es obvio que no andaban buscando un lugar como un Oxxo o un Chedraui. Lo que sucedió, o al menos como los mismos mexicas lo narran, fue de la siguiente manera. A un grupo de sacerdotes que viajaba entre los mexicas se les apareció el dios Huitzilopochtli, convertido en águila, devorando algo que bien podía ser una serpiente o un ave. En paralelo a ello, se supone que el águila se encontraba parada sobre un nopal, y supuestamente en el lugar en el que se apareció este dios fue el lago de Texcoco, lugar en el que se establecieron de forma oficial en el siglo XIV. Lo primero que hicieron los mexicas al establecerse en ese lugar fue construir algunos edificios dedicados al culto. Uno de ellos fue el templo de Huitzilopochtli. Además se construyó un área para el juego de pelota y un zompantli. Es importante mencionar que inicialmente el templo de Huitzilopochtli, Huitzipaloscuates, se elaboró solamente con barro y zacate. Posteriormente iniciaron la labor que sería probablemente una de las más difíciles, la de darle forma al lugar que habían decidido habitar, y no debemos olvidar que estaban sobre un lago. Sí, se asentaron sobre un maldito lago, y para hacer más habitable la zona, transportaron todo tipo de materiales que eran arrojados a las áreas menos profundas para poder ir ganando algo de terreno. Además, aprovecharon la zona geográfica para construir las primeras chinampas. Una vez lograron establecerse los mexicas sobre el lago de Texcoco, la zona geográfica empezó a ser repartida entre todos los mexicas que habían salido de Aztlán. Sin embargo, empezaron a haber grupos inconformes porque les costaba más trabajo adaptarse a la zona. Esto provocó conflictos nuevamente, haciendo que un grupo de mexicas se fuera a otra zona cercana, conocida como Xatelolco. Es importante que recuerden esto, porque más adelante tendremos que reconocer entre ambos grupos mexicas. Los mexicas que se quedaron en el lago tenían serios problemas a consecuencia de la misma zona geográfica, esencialmente porque carecían de recursos, ya que a su alrededor solo había agua, y las porciones de tierra cercanas al mismo lago
ya estaban ocupadas. Por ello, su única opción fue dedicarse a la pesca, la cacería y la recolección de todo lo que pudieran en torno al propio lago. A pesar de ello, su principal problema era la obtención de la madera y la cal, indispensables para la construcción de sus chinampas. Sin embargo, se las apañaban para comerciar con otros grupos y obtener estos materiales. Aquí debemos hacer una pequeña pausa para que comprendan cómo funcionaban las chinampas. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que hablamos de un método de agricultura antiguo correspondiente al periodo mesoamericano, el cual consistía en clavar estacas de madera en el lago para delimitar una porción de tierra que sería utilizada para sembrar productos como el maíz, el frijol, el chile, el tomate y la calabaza, mientras que, para desplazarse entre el propio lago, construían balsas. En ese momento no había una clara estratificación social dentro de los mexicas, por lo cual se cree que quienes tomaban las principales decisiones eran los principales jefes de los grupos que aún quedaban del primigenio viaje realizado desde Aztlán. Estas personas son las que se convertirían posteriormente en tlatoanis. En vista de la situación por la que pasaban los mexicas, estos rápidamente se dieron cuenta de que sus condiciones geográficas no les permitirían un desarrollo potencial, por lo cual optaron por la vía de la guerra y el cobro de tributos, y para que esto fuera posible necesitaban tener un representante que buscara alianzas con los otros pueblos. Así fue como surgió la figura de los tlatoanis entre los mexicas. Ahora vamos a tomar un tiempo para respirar y prestar atención a algo que habíamos dicho anteriormente que retomaríamos. ¿Recuerdan que los mexicas se separaron en dos grupos? Bueno, es hora de ponerles nombre a cada uno de ellos. Los que se quedaron en el lago de Texcoco son los tenochcas. Se les llama así porque ellos fueron los que fundaron Tenochtitlan. Por el otro lado, tenemos a los tlatelolcas, que recibieron este nombre porque se fueron a Xatelolco. Hacemos énfasis en esto porque ambos grupos tuvieron la misma idea para poder mejorar su economía. Sí, ambos pensaron en relacionarse con los otros grupos de personas que estaban a su alrededor. Así fue como los tlatelolcas se unieron con el grupo de Azcapotzalco, mientras que los tenochcas lo hicieron con el grupo de Culhuacán. De este modo, los mexicas crearían un linaje ascendiente con los principales grupos dominantes de la zona. Los linajes se establecieron a partir de la unión entre las hijas de los principales mexicas con algunos miembros del grupo de Azcapotzalco y Culhuacán. A partir de esta nueva organización política de la zona geográfica, los tenochcas estaban obligados a pagarle tributo al grupo de Azcapotzalco. Seguían estando en la misma situación anterior sin posibilidad de mejorar su economía, pero en ese momento sucedió algo inesperado. Azcapotzalco les declaraba la guerra a sus aliados. ¿Y quiénes crees que eran sus aliados? Pues uno de ellos Culhuacán y otro era Texcoco. De este modo quedaron los dos grupos mexicas en bandos opuestos. Inicialmente, esto mejoró las condiciones de los tlatelolcas, mientras que en el caso de los tenochcas las cosas no mejoraban. Incluso se tiene registro de una hambruna en el año de 1382 a consecuencia de que en la zona acuosa de los tenochcas desembocó una gran cantidad de agua salada que trajo como consecuencia una gran pérdida de los alimentos que habían sembrado. Con el paso del tiempo, la suerte de los tenochcas cambiaría, ya que el tlatoani se casó con una hija del señor de Azcapotzalco. Y aquí es muy importante tener en cuenta dos cosas. La primera es que los tenochcas seguían pagando tributos, sin embargo, sus ganancias eran sumamente grandes, tan grandes que al mismo tiempo les permitían crecer mientras que pagaban estos tributos. Por otro lado, ahora ambos grupos de mexicas formaban parte del grupo de Azcapotzalco. En ese momento los mexicas empezaron a dominar toda el área geográfica del centro de México. Los tenochcas derrotaron a Texcoco, mientras que los tlatelolcas intentaban entrar en Tenayuca. Todo parecía indicar que Azcapotzalco
sería quien dominaría toda el área geográfica, teniendo como aliados a los mexicas. Sin embargo, las cosas cobrarían un giro digno de una película en la actualidad, ya que al morir Tezosomoc, quien dirigía a Azcapotzalco en aquel entonces, fue sustituido por su hijo Maxtla, quien mató a los tlatoanis mexicas. Eso provocó que dejaran de pelear a su lado y ahora lo hicieran en contra de Azcapotzalco, lo que provocaría su caída en el año de 1430, provocando como consecuencia que el orden geopolítico se reestructurara y se generara una alianza entre Texcoco, México Tenochtitlan y Tlacopan. En ese momento no hubo espacio para los tlatelolcas, el otro grupo de mexicas que también había salido de Aztlán. Eso provocó que la relación entre los tlatelolcas y los tenochcas no fuera la mejor, desembocando irremediablemente en una guerra en la que saldrían vencedores los tenochcas, imponiéndole un gobierno militar a la ciudad de Tlatelolco que duraría hasta la llegada de los españoles.